vamos a entrar a una encíclica del Papa, porque aquí vemos una agenda. Pero vamos a ver cómo estas encíclicas, que son escritos del Papa, directamente llaman al humanismo. Y de hecho, muchos cristianos católicos están en contra de esa encíclica del Papa, y los anticristianos apoyan esa encíclica del Papa. Ese documento que vamos a ver, hay dos documentos, pero que vamos a enfatizar nuevamente el que se llama Fratelli Tutti, que dice hermanos todos, ¿verdad? Eso lo escribió él, lo envió él en octubre del 2020. Pero que eso viene como resultado de unas reuniones que él tuvo antes con Al-Azhar, el gran imán Al-Azhar, de Al-Azhar. Pues se reunió con él en febrero del 2019 y juntos hicieron un documento firmado por los dos, que lo que busca es la fraternidad humana para la paz mundial. Y sabemos que este es el líder máximo del Islam en Egipto, ¿verdad? O sea, que ahí vemos que hay una especie de agenda. Y cuando digamos los puntos de cada uno de ellos, vamos a ver que básicamente podemos ver que la figura del Papa ahora viene siendo como alguien que está allanando el camino para el anticristo. Eso es así. Debería ser como Juan el Bautista preparó el camino para Jesús. De esta manera, con estas decisiones y estos pensamientos, como que nos está llevando hacia eso. Entonces, aunque lo vamos a ver más bastante en detalle, yo le dije a Benjamín que enfocara más en el aspecto de la educación, porque él llama a una educación centralizada, ¿verdad? Globalizada. La agenda es horripilante. Por eso, y vamos a ver que todo eso va llevando hacia un gobierno mundial que básicamente vemos que es parte del anticristo. Esa carta yo la leí casi completa porque va a ser larga, son más largas que las epístolas de la Biblia, hay un montón de capítulos. Es un enfoque humanista y algunas de las cosas principios que menciona, voy a resumirlo, ¿verdad? Porque bastante extenso. Habla de conceptos como nuestra casa común, refiriéndose a la enseñanza básicamente. Habla de un pacto educativo global, solidaridad universal. Menciona un nuevo humanismo, se menciona hasta la palabra, y habla de una alianza cristiana. Algunas cosas que menciona se necesita un gobierno global donde las naciones entregarían su dominio a ese gobierno global, porque él entiende que las naciones han sido capaces de manejar los problemas del ser humano y que los problemas del ser humano mayormente han sido problemas de índole institucional o de organización humana, ¿verdad? Entonces ese gobierno global, vamos a poner así, pues entonces tendría el poder para hacer eso. Básicamente, si lo vemos, está yendo hacia un autoritarismo, ¿verdad? Y una dictadura global. A nivel mundial, básicamente. Pero los propósitos, vamos a ver, son propósitos todos buenos, vamos a verlo. Que es lo que nos dice del anticristo, que lo que va a ofrecer es cosas... Ese es el engaño. Está en contra, por ejemplo, habla del concepto de la familia de las naciones, está en contra de las fronteras, o sea, él dice que no debe haber fronteras, por lo tanto está a favor de la inmigración, ¿verdad? Está en contra de la economía del libre mercado, entonces le tira mucho al capitalismo, pero sin embargo no dice nada en contra de los gobiernos opresores y anticristianos, donde no hay libertad, de eso no menciona. No cree en la propiedad privada. ¿Qué más aquí? Eso es lo que está pasando ahora, Dios mío. Dice que el gobierno mundial podría manejar mejor el problema ecológico, o sea, da mucho énfasis a la ecología y a estas otras cosas. Sí, a la crisis climática. En cierta manera dice que se debe reprimir lo que se pone en las redes sociales. O sea, no dice así directamente, pero básicamente está en contra de esa libertad para tú poner lo que tú quieras. O sea, todo eso estamos moviendo hacia el concepto de control, ¿verdad? Menciona que todas las religiones del mundo, en cierta manera, tienen muchas cosas que son iguales y por lo tanto el criterio que debemos usar para el ecumenismo debe ser el conocimiento mutuo que hay y como entre las diferentes religiones. Lo que los une, o sea, no lo que lo que une y no lo que los separa, ¿verdad?
para justificar ese ecumenismo, pero un ecumenismo radical, ¿verdad? Porque hay ecumenismo cristiano, pero este es un ecumenismo global, ¿verdad? De todas las religiones. Humanista. Exacto. Tiene un concepto que menciona que todos somos hijos de Dios, cuando sabemos que eso es falso, ¿verdad? No todos somos hijos de Dios. Exacto. Todos somos criaturas de Dios. Exactamente. Pero él lo pone así en sus escritos, ¿verdad? Se ve al hombre como el que resuelve los problemas del mundo, o sea, la sociedad es la que resuelve los problemas del mundo, pero sin contar con lo sobrenatural de la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces, fíjense, los propósitos son buenos. Dice, los propósitos del nuevo humanismo es combatir la desigualdad. Pues todo el mundo está de acuerdo con eso, ¿verdad? Asegurar la libertad religiosa. Igualdad económica. Igualdad económica, estar en contra de que haya pobreza, de eliminar la pobreza, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, aunque él está en contra del capitalismo y de la propiedad privada, sabemos que el Vaticano es una de las entidades más poderosas del mundo económicamente, que más inversiones tiene en el mundo. Y más rica. De hecho, hubo hay que cotejarlo, pero en una ocasión reciente, ellos invirtieron un montón de dinero en las raíces, en bienes raíces en Inglaterra, y se dice que fue un dinero que tenía otros propósitos, básicamente se había sonido para otras cosas, ¿verdad? Peligro de esta encíclica es que nos está llevando a un posible gobierno dictatorial, ¿verdad? Pone al hombre en primer lugar, se enfoca en la solución de problemas sociales, pero no menciona en nada la salvación del ser humano, que está como enfocándose más hacia el ser humano. Es redención del ser humano por el ser humano, supuestamente. Exacto, exacto. Es un llamado a la fraternidad y a la amistad social. Dime. Esa parte de la redención humana por el ser humano siempre ha sido el concepto de la Iglesia Católica, ¿no? Porque siempre, ¿verdad? El Papa es un ser humano y él es el que hasta cierto punto, ¿verdad? Quita pecados. Porque él es el representante de Cristo. Sí, pero por aquí está hablando más no de salvación, sino de trabajo social. Los problemas del ser humano en la tierra. O sea, es como traer, ellos piensan que es traer el reino de Dios a la tierra. O sea, como que acá nosotros podemos trabajar esto. Tengo un comercial, disculpa que te cuarte. Alguien acabó de decir que sí, porque él es el representante de Cristo, ¿no? Eso es lo que ellos dicen. Información, sí, vamos para allá. En el 2006, el Papa Francisco renunció o relega el título que han tenido todos los papas de vicario de Cristo. En el 2006, ellos hacen todo un anuario pontificio. Y él en el anuario pontificio de 2020, el Papa Francisco ha relegado a una nueva sección llamada títulos históricos algunas denominaciones como la de vicario de Jesucristo, sucesor del príncipe de los apóstoles, sumo pontífice de la Iglesia Universal, primado de Italia, arzobispo y metropolitano de la provincia romana, soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano y siervo de los siervos de Dios, según se lee en una de las primeras de sus más de 2.300 páginas. O sea que vicario de Cristo ya no es. O sea que él no es representante de nadie aquí en la tierra, ya él es, no sé. El Papa. Ya no sé qué hace sentado. Sí, porque mira, si una notita aclaratoria. Lo está haciendo abiertamente y aquí nadie lo ha cuestionado. Liliana, mira, no lo es, pero lo que le dicen a la congregación y a los estudiantes es que él es el representante. Aunque él está ante el mundo supuestamente, ya sea este papa o el anterior, diciéndole al mundo, no, para que tú veas que no, yo no soy esto. Y cuando usted se vaya a confesar, y entonces acuérdese, porque él está hablando en nombre de Dios y todavía sigue con la famosa práctica de que yo tengo que irme a confesar, yo me voy a confesar con él y yo te tengo que decir a él, y él es el que me va a decir a mí qué yo tengo que hacer para poder expiar mis pecados. Y cuando yo haga lo que me dijo él, entonces ya yo estoy libre. Hay dos cosas.
una cosa es lo que se escribe en el Vaticano y otra cosa es la práctica de la Iglesia Católica. La Exacto. Iglesia Católica sigue mucho lo que se llama la religión del pueblo, costumbrista. Y muchas prácticas de la Iglesia Católica no están realmente respaldadas por el Vaticano. Por ejemplo, el adorar a la Virgen, eso no está en el Vaticano. Eso lo hacen los feligreses por tradición. Exacto. O sea, lo que la Iglesia Católica dice en verdad es que se respete, se le dé valor, Venere. pero se venere, pero Se no que venere. se adore. Pero por otro lado, lo que dice Benjamín es importante porque si el Papa, aunque nosotros creemos que es representante realmente de Jesús, de Dios en la tierra, pues si el Papa ahora renuncia a eso, entonces, ¿qué está representando el Papa ahora mismo? Nada, que se vaya. O sea, está entonces en un punto secular, básicamente, el puesto de él, porque si ya renunció a la supuestamente lo que los católicos pensaban que era el Claro. representante de Dios en la tierra, pues entonces, ¿quién es él ahora? Así que esto de lo que quise traer esto, porque aquí vemos ya una iglesia establecida de gran poder, que la Iglesia Católica, con una agenda ya específica, precisa. Ya no es que nosotros pues nos hemos dejado influenciar por las ideas humanísticas. Es que ya hay una iglesia de poder Con con una eso agenda. como un principio Sí. Ujú. para trabajar en los próximos años y décadas, ¿verdad? Y que tenemos que estar conscientes de eso, de que la agenda está ahí escrita. Está escrita. O sea, no es algo que la gente piensa, es algo que está escrito. Y viendo sus orígenes de esa carta, que es basada en un documento que ya había él discutido y había escrito con los islamistas, los líderes de Islam, pues entonces ahí nos preocupa bastante, ¿verdad? Porque estamos hablando de dos visiones diferentes Sí. de Dios, ¿verdad? El Islam y el cristianismo es completamente diferente. Los dos Sí, creen en el mismo Dios, no pero pegan. no es el mismo concepto de salvación ni nada de eso. No, no Así que pegan. si Benjamín quiere seguir por ahí mismo. Sí, No, sí, sí. Yo una quiero. preguntita, Si espérate. alguien- sí, pregunte. Sí, una pregunta antes de seguir. Entonces, la carta, porque no la he visto, o sea, la carta Está en está internet. dirigida, por eso, pero está dirigida a quién específicamente. Fíjate, todas las cartas encíclicas están dirigidas a la iglesia. Esta él la dirigió al mundo. Al La mundo. única que ha dirigido al mundo y no a la iglesia en particular. Porque es que me parece, importante. por eso me parece una estrategia bien interesante, ¿no? Porque es una estrategia donde yo estoy tratando de eliminar esto que típicamente son dominios específicos para abrir la Iglesia Católica a estas otras tendencias, ¿no? Porque pues la parte, ¿verdad? Lo que tú hablas de la propiedad privada, el libre mercado, no, cero fronteras, todo lo que estás Eso es mencionando. político, todo. Exacto, son cosas que me harían a mí decir, pues yo quiero seguir la Iglesia Católica, aunque no tenga religión. Sí, ahí está el Sí, problema. porque está presentando cosas que son positivas de cierta manera, ¿no? Y que mucha gente busca la paz, ¿cómo se dice? La igualdad, básicamente. Y paz y amor, como decía Walter. Es lo que te gusta oír. Lo que te Es una gusta moda oír, por ahí hippie. van. Por eso va al mismo concepto del humanismo, a darte lo que tú quieres. Yo quería Como dice la hacer, gobernadora, pide que hay más. si me permiten, quería hacer una observación. Dime. Yo, en una de las clases que yo cogí, era historia de la religión, creo que era. A mí me tocó hablar de los jesuitas, hacer una presentación a la clase, y yo me puse a leer de los jesuitas y encontré un libro que, wow, dije, wow, señor, pero ¿qué es esto? Los jesuitas surgen con este señor que era militar, pero no tenía capacidades, y entonces decide meterse religioso, porque en ese tiempo tú eras militar o tú eras religioso, cualquiera de ellas. Prestigio. Sí, entonces los jesuitas estudian, se le exige muchos años de estudio, como 7, se le exige una disciplina,
se educan, son brillantes y ellos surgieron cuando hubo, no me acuerdo, tengo por ahí la presentación, pero en una de estas encíclicas, cuando surge la reforma, que querían cambiar ciertas cosas de la iglesia establecida católica, el Papa estaba bien vulnerable y los jesuitas se ponen a hacer defensa de la posición del Papa y permiten que no se aprueben unas cosas en ese concilio para cambiar cosas drásticas en la Iglesia Católica. Lo que estoy diciendo es que aún actualmente, detrás de todas estas movimientos históricos de la Iglesia Católica, están los jesuitas, que son un poder detrás del trono del Papa. Ellos subieron a Hitler al poder, los jesuitas. O sea, ellos permitieron que Hitler subiera al poder. La Iglesia Católica y Franco apoyaron a Hitler cuando estaba la Segunda Guerra Mundial. Exactamente, o sea, son agendas que ellos tienen. ¿Cuál era la religión de Hitler? Él era católico. ¿Católico? Sí, él era católico. Por eso es que la iglesia, los jesuitas lo ven como una manera de entrar otra vez, porque yo entiendo que la iglesia católica nunca se repuso del cantazo que le dio la reforma. Ellos eran los dueños políticamente, como iglesia, ellos gobernaban. Como dijo Benjamín en un momento, y Ruby, ellos estaban sobre todo, era la teocracia, pero en verdad no era teocracia, era ellos como representantes supuestamente de Dios. Y entonces, para mí que en este tiempo ellos quieren tomar y retomar ese poder. Yo quería que buscáramos dos versículos bíblicos, primera de Juan 1:8 y primera de Juan 2:15, para los que creen que somos buenos, ¿no? Que nacemos buenos, porque esta ideología nos va transformando nuestras creencias y va creando una mutación bien extraña. Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Así mismo es. O sea, ya partimos de la premisa de que ya aquí la misma Biblia a través de los apóstoles ya nos estaban diciendo de que nosotros no nacemos buenos. Nosotros no nacemos buenos. Entonces, claro, si partimos de la premisa de que la gente no está leyendo la palabra, ¿cómo se van a enterar que realmente no es así? Van a creerle a otro que venga con palabras más bonitas y les cuente otra verdad, y porque les habla desde una estructura de autoridad, pues le creemos, punto. Busquemos ahora primera de Juan 2:15, porque hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Yo creo que eso es Dios. Ese es el mandamiento. Primera de Juan 2:15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Nos tenemos que centrar en las cosas que vienen de Dios, ¿no? Muchas personas que piensan que la vida del cristiano no debe ser una vida de sufrimiento, pero es que Dios no dijo que iba a ser todo bien nice y vamos a padecer aflicciones, ¿no? Si buscamos el Salmo 34:19, por ejemplo, y alguien que me busque Isaías 5:20 y Salmo 51:10, que yo lo voy a leer. Dice: crea en mí, Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. Mira que desde qué perspectiva está redactado esto. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Yo no me estoy diciendo que yo me voy a crear un corazón limpio. Yo no estoy diciendo que depende de mí limpiar mi corazón. Estoy ya reconociendo que es a través de Dios que yo puedo limpiar ese corazón. Más nada lo puede limpiar. Cualquier otra cosa que se aleje de esa verdad, como en otro pasaje bíblico, eso es anatema, porque va en contra de lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Isaías 5:20, ¿quién lo encuentra? Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz,
que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ruth, ¿tú te acuerdas del video que yo mandé del hombre que andaba en tacones y en falda? Sí. Sí. ¿Cuántos de ustedes lo vieron? ¿Lo vieron? ¿Alguno? Sí. Ok. Pues bien, muy independientemente de que si se le veía bien o no se le veía bien, eso es otro tipo de apreciación. Él dice, él está montado desde la estructura de que él está defendiendo el derecho de que él tiene de ser. De su Entonces, libertad. la pregunta para ustedes es, que exista una persona así, ¿en qué te afecta? ¿En qué no te afecta a Nivia? ¿En qué a Blanquita? ¿En qué a Jaime, a Ruda? ¿En qué les afecta? ¿En que exista gente así tan zafada, tan diferente? ¿Nos afecta a nosotros como cristianos? ¿Nos sacude la existencia de gente así? Yo voy a romper el hielo porque la verdad que todo el tiempo, toda la semana yo estaba dándome vueltas ese video. Y yo decía, bueno, ¿será aceptable? ¿No será aceptable? Que hoy en la mañana dije, déjame buscar en la Biblia, porque es que en la Biblia tiene que estar la contestación de todo. Oh, y sí. encontré en Deuteronomio 22, 5. Ajá. Y ahí dice, no vestirás a la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer. Porque abominación es a Jehová tu Dios, cualquiera que esto hace. Al principio decía, bueno, pero es que los escoceses usaban falditas y eso era como parte de su vestimenta. Y yo digo, bueno, pues a lo mejor no está mal, pero es con la razón con cómo él defendía su posición del derecho a vestir de la forma que vestía. Él no lo hacía porque era una tradición, él lo hacía por llevar la contra de que yo quiero ser así y a mí me gusta así. Es más, las mujeres me ven y me dicen qué bonitos son los zapatos que estoy usando. Ah, sí, porque hasta los zapatos se pone tacón. Exacto, y los tacos y todo. Yo decía, y combina. Ese hombre lo hace para que lo vean, para llevar, para que hacer un punto de que yo soy como yo quiero ser, porque se me dio la gana de ser. Y yo tengo el derecho a ser de esa forma. Entonces, pues me causó, ¿verdad? Ese impacto, ¿verdad? De cómo yo debo de juzgar a una persona así. Y la verdad que a veces el escudriñar la palabra es tan importante como tú decías, porque incluso hasta en la Biblia te dice, ¿no? Y en aquella época Jesús usaba como una bata larga, ¿no? No eran pantalones como tal. Pero incluso en esta época, cuando Deuteronomio se escribe, pues yo entiendo, ¿verdad? Que el hombre y la mujer usaban algo bastante similar, pero tenía un toque especial de uno ser de hombre y otro ser de mujer, aunque el corte, ¿verdad? Era una bata. Claro. Y con todo y eso, ¿verdad? Lo que está diciendo específico, así que... aparte de que, si te das cuenta, camina con tacones muy bien. Sí, muchachos, ni yo. Haciendo esto. Camina con tacones muy bien. Entonces tú te pones a pensar, en realidad aquí hay algo mucho más allá del simple hecho de rebelarse, porque él con los tacones no se cae, no se tambalea, no nada por el estilo, no es la primera vez que se lo pone. Tiene práctica. Ya tiene práctica. Cómodo. Y entonces se siente cómodo, y encima de eso hay un performance totalmente femenino, porque lleva hasta la cartera. Sí. Eso no me fijé. Hasta la cartera. Entonces la blusa la combina con la falda. O sea, yo dije, pero aquí él está defendiendo lo indefendible. Es una personalidad bien traumada. Ahí hay un trastorno de personalidad definitivamente, porque hay un trastorno de personalidad que sí, hay personas que necesitan, son muy histriónicos y que necesitan llamar la atención de otras personas para poder existir, porque si a mí no me miran, yo me empiezo a deprimir. O sea, yo existo en la manera de que la gente hable de mí y se dé cuenta que yo existo, y esa es su manera de decir, estoy aquí, ¿ves? Pero así como está él, habrá mucha gente que quizás no se vistan de mujer, pero que procedan de otras maneras, porque la gente dirá, bueno, lo que pasa es que en esa época lo criticaran porque a lo mejor el hombre que se vestía con falda, pero que se comportaba como mujer, porque en la época en que se escribió lo de Deuteronomio, los hombres usaban su túnica, ¿ves? Pero la diferencia era quizás la actitud con la que llevaban la ropa que era, porque hoy en día se sabe
que no sé en qué momento de la historia fue, tendría que investigarlo, en el que el hombre abandona la falda y se pone pantalones. Es muy probablemente que tenga que ver con la revolución industrial, que yo sé, estoy inventando, ¿no? Pero el asunto está de que si ya en la sociedad en la que tenemos, ya tenemos eso, yo creo que realmente no es tanto lo que te pongas, sino la finalidad con lo que te lo pongas y la actitud que vendas. Y él se ve extremadamente femenino, aunque el audio no sea femenino, porque no te habla como Lola Beltrán. No es Lola Beltrán, él te está hablando como hombre y ni siquiera un hombre que te ha como amanerado, no, macho hombre masculino en el audio, pero eso cuando le ponen los tacones, Marilyn Monroe. Salmo 34:19 que decía, muchas son las angustias del justo, pero el Señor los librará de todas ellas. Que sí, no es que decir que yo estoy en una situación difícil, yo estoy más lejos de Dios. No porque yo no tengo muchos chavos en el bolsillo, Dios me está me está haciendo pasar una situación difícil porque yo estoy en pecado y yo necesito ser redarguido por esta situación difícil para entonces limpiarme y entonces acercarme más a Él. Porque hay mucha gente con esa teoría de la prosperidad, esa evangelio de la prosperidad, decir, bueno, el que no tiene plata no se puede sentar delante cerca del púlpito. Porque están actuando igualito que los fariseos de la época que procuraban los puestos adelante. Y hoy en día hasta tienen precio, cuánto es la cuota para sentarse adelante, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Y para terminar, tengo un versículo bíblico para despotricar de una vez a toda esta gente que anda con esta mentalidad cochambrosa de andar pensando que el humanismo puede de alguna manera entrar en nuestras iglesias. Nosotros que tenemos la mente un poquito más clarita con todas estas cosas, nosotros tenemos que ponernos a defender, y yo creo que esto es muy importante que lo tomemos, lo subrayemos y lo mantengamos en nuestras Biblias, porque así nosotros podemos refutar todas estas ideas raras. Los profetas que hablaron de la gracia destinada a ustedes estudiaron e investigaron con detalle todo acerca de la salvación. Ellos querían determinar a quién y a qué momento se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando anunciaban de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que les seguirían. Dios les hizo saber que su tarea no era para ellos mismos, sino para nosotros, y que solo administraban lo que a ustedes ahora les anuncian aquellos que les han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Estas son cosas que aún los ángeles quisieran contemplar. Por lo tanto, preparen su mente para la acción. Estén atentos y pongan toda su esperanza en la gracia que recibirán cuando Jesucristo sea manifestado. Pórtense como hijos obedientes y no sigan los dictados de sus anteriores malos deseos de cuando vivían en la ignorancia. Al contrario, vivan una vida completamente santa, porque santo es aquel que los ha llamado. Escrito está, sean santos porque yo soy santo. Si ustedes llaman Padre aquel que al juzgar se fija en lo que se ha hecho y no en quién lo hizo, vivan el resto de sus vidas en el temor de Dios. Ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero, que ya ha sido destinado desde antes de que Dios creara el mundo, pero que se manifestó en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por él ustedes creen en Dios, que fue quien lo resucitó de los muertos y lo ha glorificado, para que ustedes tengan puesta su fe y su esperanza en Dios. Y ahora, ya que se han purificado mediante su obediencia a la verdad para amar sinceramente a sus hermanos, ámense los unos a los otros de todo corazón, pues ustedes han nacido de nuevo, y no de una simiente perecedera, sino de una simiente imperecedera, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque todo hombre es como la hierba, y toda su gloria es como una flor. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y estas son las buenas noticias que se les han anunciado. Amén. Creo que eso es más cortante que cualquier espada de dos filos, y eso le entra machete a todas estas doctrinas raras. Porque si usted tiene esto claro y lo pone ahí siempre y lo estamos leyendo, créame,
que vendrán con cualquier cuento raro y usted no va a entrar dentro de esas corrientes y va a tener el discernimiento necesario para poder enfrentar todas las batallas que estas cosas requieren. Y en Romanos 12:2 dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto.